Es un gusto de saludarles este día. Sé que han dormido menos, los felicito por llegar, por estar aquí. Probablemente algunos se quedaron en la sala recuperando la hora. Cuesta de repente cambiar los horarios que uno tiene, no es tan fácil. No sé si está funcionando bien esto. ¿Sí? ¿Que se da de repente? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Hace un rato atrás cantábamos Enciende una luz, pero en verdad no nos da ni para encender una vela, así que vamos a cantarla ahora con todo el corazón. Ponte de pie y vamos a cantar con todo nuestro corazón, como que algo que realmente tú deseas en la profundidad de tu ser luz en el mundo en que estamos viviendo, que tú creas que el Señor puso sobre ti algo especial para iluminar a aquellos que viven en la oscuridad. La letra está ahí, así que no es un problema, o estaría ahí para no cantarla. Así que vamos a cantar. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar. ¿Te sabes toda la letra? Enciende una luz en la oscuridad. ¿Y cómo pues invocará a aquel que no ha creído? ¿Y cómo creerá en aquel de cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes hallar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia para pedir que el fuego de tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, para pedirte, Señor, que transforme nuestras vidas, Señor, para pedirte que nuestro corazón pueda estar alineado con tu corazón. Padre, yo pido tu Espíritu Santo esta mañana, abre nuestras vidas, cada uno de nosotros, conforme a la medida que necesitamos. Entregamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Amén. Antes de sentarte, dile a la persona que está a tu lado: tú eres la luz de Jesús en este mundo. Tú eres la luz de Jesús en este mundo. No te voy a pedir que tomes tu Biblia, porque me imagino que este pasaje se lo conocen de memoria. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, que así sea. Eso es lo que significa amén, que así sea. Con la predicación de esta mañana vamos a dar inicio al miniciclo de Departamento de Extensión de la Viña de Itacura.
Si eres nuevo o tal vez muy desconectado, no tengas ni idea de lo que significa departamento de extensión. Tal vez la primera vez que lo estás escuchando. Bueno, fue una brillantez. La palabra de extensión viene de extender. Eso significa ir más allá. Salir de las paredes, básicamente eso. Nos costó un mundo llegar a decir, ¿cuál nombre podemos ponerle a esto? Bueno, el Señor en una iluminación grupal nos llegó esta palabra de parte de Dios y se llama departamento de extensión. Es la que tiene que ver con las obras de la iglesia, los desafíos que tenemos más allá de estas 4 paredes, de las reuniones que hacemos acá. Es lo que yo llamo y así llamado en esta predicación la otra iglesia. La iglesia paralela, la que va paralela caminando con esta. La mayor parte de las que son de parte de esta iglesia de la Viña de Itacura conocen solamente chispazos de ellos. Se han escuchado hablar de algunas cosas que estamos haciendo, pero realmente no entienden ni siquiera el por qué estamos allá, por qué en esos lugares, ni por qué es el mandato de tener que salir de este lugar cuando hay tantas cosas que todavía podemos hacer acá. Y así pensamos muchas veces. Es lo que nos tuviste hace como 3 domingos atrás. Estuvo un pastor, Jack Rendell, estuvo hablándonos un poco. Decía que la iglesia tenía 2 perfiles. Un perfil hacia adentro, ¿se acuerdan? Y es el que habla de la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia local estamos hablando de esta iglesia, la iglesia madre, la iglesia que es de la cual nosotros somos parte. Es la iglesia donde desarrollamos nuestra vida de comunidad. Esta es la iglesia donde van llegando los nuevos y son recibidos con el amor y cariño de una familia. Es donde las personas son sanadas cuando van llegando, familias y vidas van siendo restauradas. Es el lugar donde llegan a conocer a Dios muchas personas como Padre. Muchas personas llegan acá, conocen a Dios, pero no conocen a Dios como el Padre Celestial. Es el lugar donde descubren dones, descubren capacidades y algunos descubren también que tienen un llamado para servir a Dios. Es el lugar donde hacemos amigos y algunos pasaron y son más que amigos. Y es el lugar donde otros se casan y bebés empiezan a llegar. Este año hemos tenido un ejemplo extraordinario de esto. No sé si son 8, me parece, los que este año están llegando. Pero existe otro perfil, el de la iglesia hacia afuera. La iglesia que tiene el corazón compasivo por la multitud que no conoce a Dios. Hace unos años atrás conocí una iglesia que es la comunidad cristiana de Arica. Ellos tienen un eslogan que dice: pasión por Dios, compasión por las multitudes. Me gustó mucho, porque eso es el cristianismo. Yo no puedo quedarme pegado al techo con Dios sin ver la necesidad que hay en el mundo. Es pasión por Dios, compasión por el mundo. Es lo que debiéramos sentir cada uno de quienes nos decimos que somos cristianos, hijos de Dios. ¿Sabes? El amor de Dios por la humanidad es claro en todas las escrituras. El amor, la pasión y la misericordia de Dios por los que nos conocen y aún por los que le rechazan, está sumamente claro. No hay ninguna discusión doctrinal con respecto a esto. Toda la iglesia enseña esto, que Dios ama al mundo y aún a los más perdidos. Jesús dijo: aún ama a tu adversario. Y si es adversario mío, probablemente no es un cristiano. Conocido es el pasaje de Jesús que antes de ser arrestado y ir al Calvario, Él se lamenta sobre Jerusalén. El pasaje está en Mateo 23:37. Literalmente dice así: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos con la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús había estado 3 años predicando el evangelio a estas personas sobre las cuales hoy día estaba lamentándose, estaba llorándose. No eran personas que no supieran de Dios, eran personas que habían rechazado el mensaje de Dios. Y aún así, el corazón del Señor estaba constreñido al ver la dureza del corazón, la incredulidad. Las palabras de Jesús en este pasaje reflejan como pocos otros el corazón de amor y de misericordia, de compasión, por los que no lo aman, por los que no lo conocen y aún por los que lo rechazan. Pero Dios no solamente ama al pueblo de Israel. Jesús estaba ahí, con el pueblo, eran israelitas los que estaban escuchando este mensaje, sino que Dios ama a toda la humanidad. El apóstol Pedro nos recuerda esto, algo que no debemos olvidar, que Dios ama a toda la humanidad. Segunda de Pedro 3:9 dice: y el Señor no retarda su promesa. Algunos estaban diciendo que no había una segunda venida, pero Pedro le dice a la iglesia universal: a ti y a mí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, para que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere a las personas que no lo conocen,
quiere esa persona que está ahí arriba. Él ama a tu vecino, ama a tus compañeros, ama a mi familia que no es conversa, que aún no lo conoce. Él ama a la humanidad. No puede evitarlo porque Él es amor. Dios es amor. No puede no amar. Y ese es el corazón que Él espera que tú y yo tengamos. Y en esta mañana el Señor quiere hablar a nuestros corazones. Quienes somos parte de la iglesia Viña sabemos que esta forma de ver la iglesia adentro y la iglesia afuera, está en la genética, en los genes mismos de la fundación de la iglesia Viña. Vamos a estar hablando en unos miércoles más sobre lo que son las raíces de la viña, la profundidad misma. Y vamos a encontrarnos que lo que mueve el movimiento de las viñas es el Dios como Padre, es el Dios de gracia y misericordia, que ama a un mundo que no lo conoce. John Wimber, el fundador de la iglesia Viña, él pensó, imaginó la iglesia del Señor como un cuerpo, como una persona. Y él hizo una figura tratando de reflejar, esto es la iglesia. Si lo tienes por ahí, podríamos proyectar, por favor. Es llamado el hombre o la mujer viña. Ojalá que pueda salir. Se nos fue. ¿No? Ahí tenemos la figura. Este es un dibujo a pulso, hecho por John Wimber, donde empezó a ver cómo realmente la iglesia del Señor. Y si ustedes se dan cuenta, en el tronco, ¿qué es lo que dice el tronco? Familia, hospital, escuela, ejército. Esa es la iglesia como Él la ve, y esa es nuestra misión como iglesia. Nosotros tomamos esta parte, nuestra misión como Viña de Vitacura es llegar a ser eso, llegar a ser una familia que recibe a todas las personas, llegar a ser un hospital, porque los que llegan al Señor normalmente llegan con problemas, la mayoría llega herido, pero también ser una escuela que forma, que levanta, que capacita, y finalmente que hayas descubierto los dones, los llamados sobre tu vida, y que vayas y cumplas con la gran comisión. Pero no solamente vemos en el cuerpo, vemos que la expresión de la otra iglesia está en los brazos. Plantación de iglesias y renovación. Plantación de iglesias está en la genética de la iglesia Viña. Y la renovación significa de llevar lo que nosotros tenemos como iglesias Viña, llevarla a otras iglesias. Nosotros estamos haciendo esto. El día de ayer hubo un grupo de personas acá en la iglesia que estuvieron trabajando en otra iglesia. No es una iglesia Viña, es una iglesia que sencillamente ha solicitado nuestro apoyo, nuestra ayuda en lo que ya tenemos, en lo que ya hemos recibido. Pero cuando vemos los pies, nos encontramos que los pies sustentan todo el cuerpo. Vemos algo que es clave en la iglesia Viña, la adoración. Por eso cantamos tanto, por eso adoramos tanto, por eso enseñamos de adoración, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la oración, y porque cuando estemos allá en la presencia de Dios, lo único que vamos a ver, vamos a estar en adoración a Dios. Así que si llegas tarde y no llegas a adoración, vas a tener que aprender a hacerlo. Allá no te van a aguantar, te van a dejar afuera. Tienes que aprender a adorar al Señor aquí. Para eso estamos, porque el Espíritu del Señor se mueve en adoración, y toda la iglesia está sustentada sobre la palabra de Dios, el reino de Dios. El pie izquierdo refleja como un Padre, un Dios de gracia y misericordia. Nos habla de la gracia y misericordia de Dios. Lo queramos o no, lo quieras o no, Dios nos pide preocuparnos más allá de lo que somos como iglesia. Él quiere que salgamos de nosotros mismos y que miremos el mundo que nos rodea. La pregunta esta mañana, ¿tú lo estás haciendo? ¿En quién estás invirtiendo? ¿Por qué persona estás orando? ¿A qué persona los has invitado a la iglesia? ¿A quién le dijiste que Jesús existía? Es un desafío que nosotros tenemos. Yo escuché a Gonzalo hoy día en la mañana orar y decir: Señor, quítanos el temor de hablar de ti. La verdad que una de las cosas más tremendas que el enemigo ha logrado es cerrarnos la boca. Tenemos una libertad plena como país de poder hablar del Evangelio. Sin embargo, esa libertad no la ocupamos. Pocas veces vamos detrás de las personas a buscarlos para que ellos puedan sentir y conocer el amor de Dios. La otra iglesia, como vimos, plantaciones, apoyo a iglesia, etcétera, tiene distintas formas de manifestarse. Y yo quiero hablar sobre esto, para que un poco entendamos cuáles son las tareas que tenemos que hacer. Hasta donde puedo entender en la Escritura, yo no creo tener la última revelación ni la palabra absoluta. Hay distintas formas en que Dios expresa su amor hacia humanidad, a humanidad que no lo conoce, hacia las personas que están fuera de la iglesia. Que se nos pide a todos los que somos cristianos entregar, que la vivamos y que lo entregamos. Esta forma de expresión de amor de Dios no necesariamente significa la otra iglesia, la comisión de Jesús. No necesariamente, solamente es una expresión del amor del Espíritu Santo que está dentro de ti, que te hace imposible poder no hacer cosas en favor de los demás.
Con esto en mente voy a mencionar 2 virtudes del Espíritu Santo que los cristianos tenemos que tener y practicar. Quiero repetir esto. Voy a mencionar 2 virtudes del Espíritu Santo que los cristianos tenemos que tener en nuestras vidas y tenemos que practicarlas. Son virtudes que reflejan que Dios está vivo en nuestros corazones. Si tú las tienes porque el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti, no está apagado. Porque lo tienes porque eres cristiano, pero puede estar muy achatado, muy apagado. Si esto es algo que te brota en forma espontánea, porque tienes fuego de Dios en tu corazón. Tú eres llamado a tener fuego de Dios en tu corazón. Que Dios esté vivo en nuestros corazones. Ese es el llamado. Dios está vivo. ¿Cuánto creen eso? Dios está vivo. Dios no está muerto. Y somos llamados a reflejar un cristianismo con vida, con poder, con gozo, con alegría. Por eso cuando cantes, enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz, enciende una luz. Porque está en nuestros corazones. Cristo está vivo, el Señor está vivo. ¿Cuáles son estas 2 virtudes del Espíritu? La compasión y la misericordia. ¿Cómo se define la compasión? La palabra compasión viene de una palabra griega y ni siquiera la anoté, porque no la pude entender, no podría pronunciarla, pero al tratar de traducirla al español significa algo así como simpatía. Más o menos eso es lo que significa. Cuando se tomó esta palabra griega y se tradujo al latín, terminó resultando la palabra compasio, que es una palabra compuesta que literalmente significa sufrir juntos. Sufrir juntos. Eso significa compasión, sufrir juntos. La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta en sentir y comprender el sufrimiento de otro ser humano. Me compadezco por tu sufrimiento. Mi corazón es movido a compasión cuando veo sufrir a alguien, cuando algo le está pasando que afecta la vida de alguien. Eso es la compasión. Muchos versículos de la Biblia nos hablan que Dios, nuestro Padre, es compasivo. Solamente voy a mencionar uno de estos que hablan de este atributo de Dios. El pasaje está en Lucas 7:13. Este es el conocido pasaje de la vida de Jesús cuando Él va con sus discípulos pasando por fuera de una aldea que se llama Naín. Si lo recuerdas, te recordás que van y unos llantos y unos clamores hacen que el Hijo de Dios vuelva su rostro a ver qué pasaba en esa multitud. Y se acerca con un corazón compasivo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto quebranto? ¿Por qué hay tanto lloro? Y al llegar ahí, al lugar, se da cuenta que es un funeral. Y se da cuenta que el que ha muerto es nada menos que el único hijo de una mujer viuda. Una de las condiciones más desgraciadas de ese tiempo. Esas mujeres no tenían pensión, no tenían FP, no tenían ISAPRE, no tenían nada. Solamente dependían del hombre y ya no estaba. Y aún su único hijo estaba muerto. Y Jesús la mira y inevitablemente su corazón es tocado. Lucas 7:13 nos dice esto. Y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. El corazón de Dios es compasivo. Hay muchos versículos más que nos hablan, no hablan específicamente de la palabra compasión, pero están hablando en relación a la compasión. Solamente anoté uno, Zacarías 7:10. Es Dios a través del profeta enseñando al pueblo de Israel. No opriman a la viuda, no opriman al huérfano, no opriman al forastero o a los pobres, y ninguno de vosotros piense mal en contra de otro en su corazón. Lo que Dios le está diciendo, tengan un corazón compasivo. Cuando leí esto, dice, no opriman al huérfano, y decía, este versículo irá a estar en el cename. Es lo que hace falta, de ver que es la palabra de Dios esté ahí, en hogares donde realmente exista ese corazón, entendiendo que son situaciones de desgracia, son niños, son jóvenes que están en una situación de sufrimiento y merecen nuestra compasión. Otra manifestación del amor de Dios es la misericordia. Tenemos la compasión y la misericordia, que si bien parece que fueran iguales, no lo son. Hay diferencia entre ellas. La misericordia se define como la disposición a compadecerse de los sufrimientos y la miseria ajena, que nos lleva a hacer actos concretos en favor de quienes son dignos de misericordia. La compasión tiene que ver con tu corazón, quebranto, dolor, pero la misericordia tiene que ver con lo mismo, pero tengo que hacer algo. No soporto esto, no me puedo quedar como estoy. Tengo que generar un cambio. Eso es la misericordia. La misericordia es más que una simpatía, es una práctica. Y es uno de los principales atributos de nuestro Dios. Es lo que Jesús menciona en Mateo 25. Cuando habla del juicio a las naciones, Jesús dice en una parte, porque tuve hambre y tuve sed
Fui forastero, me recogiste. Y estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Y en la cárcel y viniste a mí. Si pudieras marcar en este versículo dónde está la misericordia, es la respuesta a la necesidad, es algo concreto, es un verbo de acción, no es un sentir, no es un sentimiento, es algo que te mueve a hacer algo por los demás. Y sabes, hay algo es algo que no podemos dejar de hacer. Y es más, tú y yo seremos medidos por eso. ¿Te das cuenta que esto está a nivel del juicio? Seremos medidos por eso. Dios nos preguntará, ¿qué hiciste con eso? La pregunta es, ¿lo haces? ¿Lo practicas? ¿Lo practicas? ¿Tu corazón es compasivo? ¿Tu corazón es misericordioso? Doy gracias a Dios porque en nuestra iglesia, en esta iglesia, hay personas con un corazón misericordioso y compasivo que se contriñen ante la necesidad. No se quedan quietos con solamente quebrantarse ante algo que los afecta. No pueden estar, ellos dan su tiempo. Muchos dan su dinero, dan su esfuerzo para que otros puedan beneficiarse del amor de Dios que ya les entregó. Quiero mencionar algunos esta mañana, no voy a profundizar en nada, solamente mencionarlo. La Fundación de la Viña. La Fundación de la Viña hace muy poco ya es una realidad. Hace tiempo que hay un grupo de personas que están de alguna forma manifestando el deseo de ir por los quebrantados. Durante este tiempo, hace un año y algo, distintas personas han manifestado, me gustaría hacer algo por esto. Y empezamos a ver y estudiar y nos damos cuenta que una fundación es la mejor forma de hacerlo. Hoy día, la fundación es una realidad y está funcionando. Y hay 2 proyectos que están en carpeta que Dios mediante en este año empezarán a ser una realidad. Uno tiene que ver con un hogar para mujeres drogadictas, para rescatarlas de la droga. El otro tiene que ver con el trabajo con los ancianos abandonados, ancianos que sus familias los han desechado. Esos 2 proyectos, Dios mediante, antes de fin de año, ya serán una realidad en nuestra iglesia. Quiero hablar también del ejemplo de Colina. El ejemplo de Colina es un ejemplo puro de misericordia, donde personas guiadas por Dios han visto la necesidad en este campamento de inmigrantes. Y yo sé que han ido varias personas, han ido jóvenes alguna vez, han ido niños. Y lo que se va a hacer ahí es sencillamente a entregar lo que Dios nos ha dado, a demostrar que hay un corazón de misericordia de nosotros. También en medio nuestro he visto a Andrés y Cata, están visitando un hogar de drogadictos, con la misma idea que se llama Crecer, con la misma idea. Y sé también que hay personas que en forma anónima hacen lo mismo. Ni siquiera me he enterado, no nos enteramos, pero tienen un corazón de misericordia. A veces lo hacen en el barrio, lo hacen con vecinos, lo hacen con distintas personas. Y gloria a Dios por ello. Quiero contar algo que me sucedió. La verdad que no hallaba cómo hacerlo. La mayoría de ustedes saben que he pasado un periodo con mi salud bastante resentida. Son casi 2 meses. He estado viviendo tiempos bastante de aflicción por un problema de cálculos renales. Me he tenido que someter a tratamiento 2 veces. Quienes han padecido y votado un cálculo, saben lo que es. Tengo que decirte que ya he votado como 14. Y todavía quedan. Todavía no estoy de alta. Ha sido un tiempo de dolor, pero también de un alto costo económico. Los tratamientos no son baratos. Solamente la oración de hermanos que han estado orando por mí, mi propia oración pidiendo al Señor fortaléceme y ayúdame a entender por qué tengo que vivir esto, me ha sostenido. Pero un día domingo, termina la reunión, creo que fue el domingo 2 de julio, y se acerca Rodrigo y me dice, pastor, esto está la ofrenda para usted. Y me pasó un sobre. La verdad me sorprendí mucho. Y cuando abro el sobre, venía el pasaje de Isaías 40:10, que habla del amor de Dios por sus hijos, y venía una ofrenda que realmente me impactó, que casi logró cubrir un tratamiento completo. Eso no fue fácil para quien lo hizo. Traté de averiguar de dónde vendría y nunca supe. Pero si estás aquí esta mañana, quiero decirte que Dios te bendiga, que fue una tremenda bendición y que Dios es fiel. Y a todos los que tienen un corazón misericordioso, quiero entregarte como regalo este pasaje de Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los misericordiosos, porque ellos serán felices. Es lo que Dios nos está entregando. Si bien la misericordia y la compasión son grandes y hermosos atributos
de Dios que Él espera ver en nosotros, sus hijos, cuando Jesús entregó a sus discípulos, que lo conocemos, la gran comisión, no estaba hablando de la compasión y la misericordia. Él estaba hablando de la otra iglesia. Estaba hablando de algo mayor, de un nivel más alto, por así decirlo. Aquella extensión de la iglesia local que básicamente nos lleva a hacer dos cosas: plantar nuevas iglesias e enviar misioneros. Plantar nuevas iglesias e enviar misioneros. Plantar e iniciar una iglesia es lo que Jesús dijo que Él mismo haría. Yo edificaré mi iglesia. La plantación de una iglesia está en el corazón de Dios. Es parte de la genética del cristianismo. No debiéramos conseguir una iglesia que no piensa en plantar otra. Probablemente hay un problema en el corazón de la iglesia cuando no pensamos que tenemos que plantar otra iglesia. Y sabe, está estadísticamente demostrado que la mayor influencia que podemos hacer como cristianos en el mundo es plantar una iglesia. Cuando llega una iglesia a un lugar, pasan muchas cosas. Aunque no lo puedas ver y aunque no lo puedas creer, los cielos son abiertos sobre el lugar donde se planta una iglesia. ¿Por qué? Porque hay un grupo de hombres y mujeres que adoran a Dios y claman a Dios y cosas empiezan a suceder. Los cielos se abren porque el pueblo adora y busca a Dios. Personas son sanadas física y espiritualmente. Familias son restauradas y unos tantos tienen encuentros con Dios. ¿Sabes? Aquí en medio de esta iglesia hay muchos que son parte de esto. Aquí hay varios que conocieron al Señor aquí. Aquí hay familias que han sido restauradas aquí. Personas que han sido sanadas emocionalmente y físicamente aquí. En el tiempo presente, como iglesia estamos intentando dos plantaciones. Digo intentando porque una cosa es de escuchar la audio y plantar y otra cosa es plantar. El dicho otra cosa es con guitarra es muy válido para los que quieren plantar. Una de ellas obedeció a esto. Y quiero, sobre todo los jóvenes, quiero que pongan atención a esto. Una de ellas obedeció a un grupo de jóvenes de ese entonces, podríamos decir jóvenes de ayer, que decidieron orar al Señor, a buscar al Señor para que Dios les hablara. Dios les mostró visiones y sueños, les mostró un lugar que hoy nos tiene trabajando como iglesia ahí. Estoy hablando del proyecto social Chanco. Chanco es un proyecto social y es una iglesia. Ambas cosas es lo que Dios nos ha mostrado. Y no me referiré al proyecto Chanco hoy día porque el próximo domingo vamos a hablar de cada uno de los proyectos. Pero eso es uno de los lugares donde estamos presentes. Coyhaique es la otra plantación que estamos llevando a cabo y que está en la etapa del primer año de Grupo en Casa. Es un lugar muy lindo. La historia de Coyhaique, qué es lo que ha pasado en este tiempo, por qué estamos ahí, quiénes son las personas, las veremos también el próximo domingo. Pero quiero que veamos un testimonio esta mañana de una hermana que es parte del grupo de Coyhaique. Si pudiéramos apagar la luz, ver el testimonio, sería súper bueno. Bueno, para mí haber llegado a la iglesia de La Viña, aunque somos pocas personas, pero ya para mí es una iglesia, han ocurrido cosas demasiado hermosas. En primer lugar, encontré un lugar muy grato, encontré la presencia de Dios, que es lo más importante, que es lo que buscaba por todas partes con mi hija. Y lo más importante, lo que a mí más me afirmaba aquí, es que es algo muy natural, no es una religiosidad, esto es vida, es un compartir, un estar bien unidos en oración y en alabanza, es una cosa muy hermosa. Y también algo importante que me pasó fue una sanidad. Yo tenía un problema de varices y en la pierna tenía muy complicada la pierna, andaba con un ardor muy intenso, una hinchazón de los pies, de una pierna específicamente, y una niñita que llegó de allá oró por mí, vino de Santiago, y ella oró por mí, específicamente en la pierna, y fue una sanidad en el momento. Ahí pude comprobar que aquí estamos viviendo de verdad el poder de Dios. Fue una sanidad que la sentí, se fue la fiebre, pero en el momento, o sea, para mí fue algo demasiado hermoso. Lloré, yo no paraba de llorar. Ahora ya sé que eso hay que aceptarlo, que es así, porque somos sus hijos y Él nos bendice como quiere. Estoy feliz con este grupo, con Fabián, con Jenny. Ellos son las personas que están a cargo aquí de la iglesia de La Viña y son un amor.
ya nos queremos todos, somos un grupo muy unido. Hemos compartido momentos muy bonitos. Eso es en general lo que he vivido aquí en esta iglesia. Amén. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos visto las noticias hace un buen tiempo sobre Coyhaique. No es bueno lo que hemos escuchado en Coyhaique. Coyhaique está lleno de iglesias, de todo tipo. Pero Coyhaique necesita algo más que hacer una iglesia. Necesita el poder de Dios. Cambiar la realidad que hay en ese lugar necesita el poder de Dios. Una iglesia, como dice Gloria, una iglesia sin religiosidad y una iglesia donde Dios realmente habite, que Dios realmente viva en el lugar. Sin lugar a duda, la próxima y la última manifestación de nuestra iglesia que nombraré esta mañana es tal vez la primera de las formas que el Evangelio fue esparcido por todo el mundo. Me refiero a las misiones. Se puede definir misiones como el asentamiento, colonia o grupos que van estableciendo personas con el deseo de compartir el Evangelio de Jesucristo. Son los llamados misioneros que van por el mundo para evangelizar regiones inhóspitas, carentes de materiales y a veces de libertad para conocer y vivir la fe cristiana. Por lo complejo que resultan muchas veces las misiones, con frecuencia los misioneros acompañan su tarea evangelizadora con evangelización con ayuda humanitaria. Normalmente un misionero va con la palabra de Dios, va con su oración y con muchas cosas más para poder suplir la necesidad que hay en las personas a las cuales entrega el Evangelio. Dije que tal vez las misiones sea la primera de las manifestaciones de la otra iglesia, pues hay una palabra muy corta, simple y directa que Jesús le dijo a sus discípulos, a ti y a mí, cuando les dio la gran comisión. Id, sal del lugar donde estás. Sal de tu comodidad, hay una necesidad afuera, no te quedes con lo que tienes. Id por todo el mundo y predicar este evangelio, por todo el mundo. Y ese es el mensaje de Jesús. En la actualidad como iglesia estamos a miles de kilómetros de distancia del país llevando el mensaje de Jesús a distintas personas de distintas formas. Dios ha querido sobrenaturalmente ponernos en contacto con un país que yo jamás pensé visitar. Estoy hablando de Cuba. Un lugar donde llegamos el año 2014, por primera vez, por lo menos yo. Otras personas lo conocerán esta historia. El próximo domingo llegaron antes. Donde movidos por el Espíritu de Dios, fuimos a ese lugar y durante 2 años estuvimos viajando y conociendo personas y conociendo pastores y conociendo la realidad del país. Tiempo suficiente para que Dios nos mostrara dónde teníamos que estar y qué es lo que Él quería. Cuba es un lugar donde Dios nos llevó a trabajar. Es un lugar donde estamos apoyando a distintas iglesias que tienen una gran necesidad de formación espiritual, pero también tienen una gran necesidad material. Estamos iniciando el apoyo en este viaje hacia una pareja de pastores que están partiendo la plantación de una iglesia. Imagínate ser parte de la plantación de una iglesia a miles de kilómetros de distancia y tú y yo vamos a estar ahí a través de los hermanos que están viajando. Y específicamente en este viaje empezamos a apoyar a una de las iglesias cuya obra es misionera. Pues está compuesta básicamente por niños pobres cuyos padres no son creyentes. También vamos a iniciar un trabajo en ese lugar. Hay mucho por hacer. Hemos recibido una infinidad de palabras sobre Cuba, que espero las podamos ver el próximo domingo. Pero quiero que veamos 2 testimonios. En el verano estuvimos allá, un grupo de personas de la iglesia, haciendo las primeras conferencias de la viña en La Habana, Cuba, donde asistieron alrededor de 50 personas entre pastores y líderes, de 13 o 14 iglesias. Algo inédito, donde el Señor nos usó como instrumento para bendecir ese lugar. Los videos que van a ver son testimonios de lo que sucedió ahí. ¿Podemos verlo, por favor? David, Pastor David Siboney. Bueno, tengo mi iglesia, una pequeña iglesia en Siboney. Estamos contentos, pero bueno, voy a hacer una bendición con estos hermanos que han venido de Chile. Dios nos ha hablado, nos ha enviado esta mañana para hablar en nuestro corazón a través de ellos. Amén, por la palabra del Señor estamos contentos, lo necesitamos. Y Dios permita que vengan muchos siervos de Dios así, nos puedan bendecir con la palabra del Señor. Amén, lo que Dios ha puesto en sus corazones. Que Dios los bendiga mucho. Amén, que Dios los siga usando en las naciones como lo han hecho en este lugar. En el nombre de Jesucristo. Dios me les bendiga mucho. Bueno, mi nombre es Freddy, también soy la esposa acá del pastor David, de la iglesia de Siboney, la casa del Padre. Y de verdad que ha sido hoy un día maravilloso porque la palabra nos ha hablado muy de cerca. Amén.
el Espíritu nos ha tocado, nos ha quebrantado y le agradecemos a Dios por la presencia de los hermanos de Chile que han venido de tan lejos a bendecirnos con esta palabra y con todas las cosas que Dios quiere darnos a través de ellos, este ministerio maravilloso. Que Dios los bendiga y que sigan siendo así en cada nación, en cada lugar que vayan, que lleven palabra para restaurar a veces a los mismos pastores que a veces sufrimos tantos daños por muchas razones, pero bueno, Dios nos levanta y a través de esta palabra Dios nos da ánimo para seguir. Amén. Gracias. Mi nombre es Yusandra, soy de la iglesia Casa del Padre aquí en Cojimar. Y lo primero que quiero hacer es darle gracias a Dios por estos hermanos de Chile que están dando de su tiempo, de su recurso, de su conocimiento y sobre todas las cosas con muchísimo amor. Eso es lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha enamorado de ellos es esto, que con mucho amor y con mucha pasión están compartiendo con nosotros. Desde hace un tiempo atrás ya les veníamos conociendo, pero no en esta etapa en que ahora estamos compartiendo. Una idea espectacular, una idea que viene del corazón de Dios, es poder traer esta escuela de liderazgo para capacitar líderes en Cuba. Dios ha estado trayéndonos cosas a nosotros personalmente, pero esto que están trayendo también es algo buenísimo, algo tremendo. Y sobre todo, como empezamos ayer, comenzar desde las bases, para si hay algo equivocado, para si hay algo mal, que podamos arreglarlo y formar una iglesia sana y que llegue a toda Cuba. Gracias Chile, gracias hermanos por su tiempo, por la compasión, por escuchar el clamor de nosotros al Señor y ser respuesta de Dios a nosotros. Bendiciones. Esa gratitud para ti, que has ayudado, que podamos ir y estar en el lugar. He hablado de las distintas manifestaciones del amor de Dios hacia las personas que no conocen y hacia su iglesia en general. Pero es bueno recalcar que todas y cada una de las cosas que podamos hacer tiene un solo fin último. Y es que las personas conozcan a Jesús, reciban a Jesús y practiquen la enseñanza de Jesús. Eso es lo que debiera mover el corazón de cada uno de nosotros los cristianos. Saber quién es Dios y cuál es la necesidad que hay en el mundo. A fin de cuentas, la comisión que Dios nos entregó es ir y hacer discípulos. Jesús no habló de hacer creyentes. Jesús no habló que hiciéramos necesariamente buenas obras. Es discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Es cierto que somos movidos por compasión y misericordia a las personas que están en necesidad. Eso es cierto. Pero no tiene ningún sentido solucionar el problema temporal, el problema material, permitiendo que las personas mueran en soledad, mueran en amargura y mueran en el pecado. Solo Jesús puede cambiar esa realidad. Solo el Señor puede cambiar los corazones de las personas. La Biblia, la palabra de Dios, es clara en las enseñanzas. Sin embargo, son muy pocas las iglesias que mantienen en sus programas anuales obras de misericordia, o envían misioneros, o plantan nuevas iglesias. Son muy pocas las que hacen eso. Sabiendo la mayoría de ellas que esta es la voluntad de Dios y que esto está en el corazón de Dios. Pero saben, el problema no solamente está en la iglesia, el problema también está en el corazón de las personas que son parte de la iglesia. Hay muchas iglesias que tienen muy claro este sentir, pero una gran parte de las personas que componen la iglesia no lo ven como parte de ellos. Lo ven como una fracción del cuerpo que está haciendo algo. Muchos de ellos piensan que no tienen por qué involucrarse en esto. Hay comentarios que se hacen muchas veces: ¿para qué hacer esto? ¿Por qué ir tan lejos si podemos hacer esto en la Ligua, que tiene un problema con el olor con los pollos? ¿Por qué? Porque esto es más gasto para la iglesia. Hay otros que piensan que a la iglesia le faltan tantas cosas y vamos a gastar por ir allá. No falta que comentan, van a pasear. Ese es el corazón de la iglesia. Cuando hay gente que realmente entiende, hay una parte importante de cristianos y cristianas que conforman nuestras iglesias que ignoran que Dios habla, que ignoran que Dios muestra lugares, que Dios responde oraciones. Vimos en el video que Yusandra decía: ustedes son la respuesta de Dios a las oraciones que hemos estado haciendo. Y hubo un grupo de gente aquí que estuvo dispuesto a conectarse con Dios, con la oración de Cuba, y desplazarse miles de kilómetros para llevar la respuesta de Dios a la necesidad de ellos.
Hay muchos cristianos que no están dispuestos a mirar afuera. No están dispuestos a dar lo que tienen dones, tienen conocimiento, tienen capacidades y algunos tienen llamado y no están dispuestos a renunciar a todo para ir y salir y dar lo que tienen de Dios. ¿Sabes? El mundo sería tan distinto si cada uno de nosotros entregara lo que hemos recibido. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Hay cristianos que tampoco están dispuestos a dar para que otros vayan. A veces cuando escuchan predicaciones como esta o ven videos como estos, llegan a pensar, cuando tenga voy a dar. ¿Sabes? Son personas que de alguna manera ignoran cómo funciona el reino de Dios. En el reino de Dios no se da porque se tiene. En el reino de Dios se tiene porque se da. Porque es el reino del revés. Y se vive con los valores del reino de Dios. Más allá de cuál sea el motivo por el cual los cristianos pueden pensar así o ser así, la verdad es que si yo digo, tú dices que eres cristiano y que eres hijo o hija de Dios, tienes que tener el corazón de tu papá. Y tu papá ama a la humanidad. Mi papá ama a la humanidad. Su corazón es movido a misericordia. Su corazón es compasivo. La mayor parte de los cristianos sabe que hemos sido creados para adorar a Dios. Pero muchos ignoran que fuimos también creados para estar en misión con Dios. De eso se trata la gran comisión. Para lo que recibiste de Dios, puedas darlo, puedas entregarlo. Para que otros puedan ser alcanzados, para que otros puedan gustar del amor que tú gustaste y que yo gusté. Amar como Dios ama es una decisión. Yo no sé esta mañana cómo está tu corazón. No sé si realmente sientes que tienes este corazón. No sé si realmente te quebrantas con la necesidad de los demás. No sé qué te pasa cuando te pones frente al televisor y ves la atrocidad que está quedando en el mundo. Cuando ves niños que arrancan, se arrancan del cename, otros que murieron. Cuando ves un cuerpo flotando por las aguas de unos inmigrantes que trataron de salir de su país. Cuando ves la guerra y ves destruida una ciudad, ¿te pasa algo? A Dios le pasa. A Dios le importa. Cuando hay gente que tiene hambre y muere de hambre cada día. Son miles, cientos de miles de personas que mueren por hambre en el día. Y eso está sucediendo hoy. Mientras como iglesia muchas veces nos estamos encerrados en nuestras paredes, cómodos, agradeciendo a Dios por lo que tenemos, pero no dándolo. Esa es la tarea tuya y mía. Te quiero llamar esta mañana a tomar una decisión, a tener al corazón de Dios. Tienes que decidirlo. Hoy puedes decidir, pero también tengo que decirte que es un proceso de transformación. Tu corazón tiene que cambiar, mi corazón tiene que cambiar. No basta con la decisión. ¿Sabes? Durante años yo creí que amaba al Señor. ¿Sabes por qué creí que amaba al Señor y a la humanidad? Porque yo nací en una iglesia. Lo he dicho otras veces, lo primero que dije fue amén. Y he escuchado del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios ama, que Dios me ama y que Dios ama a la humanidad. Siempre lo escuché. Y creí que por escucharlo ya era parte de mi vida, pero la verdad era letra muerta. La verdad era algo que era un concepto. Era algo que no estaba en mi corazón ni lo vivía. Durante un periodo aproximado de 2 a 3 años, en la medida que tomé una decisión de conocer más a Dios, de buscar más de Dios, empecé a acercarme. Hice algunas oraciones, de esas oraciones que son peligrosas. ¿Tú sabes cómo es? Señor, hazme conocer tu voluntad. Cuidado con eso. Señor, quiero ser radical. Cuidado con eso. Señor, quiero ser como tú. Muy peligroso. ¿Y sabes qué pasa? Empieza a suceder. De muchas maneras, durante este tiempo de mi vida, Dios empezó a transformar mi corazón. Un corazón que yo creía perfecto, creía determinado. No, faltaba mucho. El año 1999, este testimonio lo conté hace unos años atrás. Veníamos un día domingo, el día del Señor. Habíamos estado en una reunión maravillosa, adoramos al Señor, levantamos las manos, gloria a Dios, aleluya, amamos a todos los hermanos y nos fuimos para la casa. Y llegamos a la casa, las niñas estaban chicas y estaba la pelota en la casa, nada armado, no había comida. Lo que pasa normalmente el día domingo en la mayoría de las casas, a no ser que tú seas distinto, pero normalmente eso. Y uno llega afanado, que haces esto, otro, yo voy a hacer la cama, tú haces esto, otro. ¿Sí? Y estábamos en eso cuando de repente suena el timbre. Todavía no terminamos de hacer las cosas, todavía no comíamos, el hambre, el hoyo, el estómago tremendo. Y suena el timbre. ¿A quién se le ocurre tocar el timbre un domingo hasta ahora? Y el hermano Leo, que venía tan lleno de Dios, tan en el Espíritu, ve desde el segundo piso de la casa, observa hacia abajo y ve un tipo que apenas lo ve, que balbucea algo que no entendió. Y dije, no, gracias.
Me acuerdo que entré, estaba haciendo yo la cama, no sé si estaba en la cocina. Paso un rato y el Espíritu de Dios me habla. Y me dice, ni siquiera le preguntaste lo que necesitaba. Me quebranté, me sentí tan mal. Bajé la escalera como pude, salí a la calle a mirarlo y ya no estaba. Entré muy compungido pidiéndole perdón a Dios. Y poco antes que Ceci nos llamara a la mesa, el Señor me vuelve a hablar. 2 veces me ha dicho exactamente lo mismo, en distintos casos. Ni siquiera pensaste hablarle de mí. Esa fue la primera vez que empecé a darme cuenta que Dios realmente ama y que yo no amaba. No tenía nada de lo que Él tiene. Creo que lo que marcó definitivamente mi vida en este aspecto del corazón fue lo que sucedió a los que tienen más años se recordarán de este episodio. En julio, el invierno del año 2004, en la Embajada de Chile en Costa Rica hubo un secuestro. Uno de los policías que cuidaba la embajada, al enterarse de que iba a ser cambiado de lugar, no encontró nada mejor que tomar rehenes de la propia embajada, la mayoría de ellos chilenos. Y me acuerdo perfectamente, eso sucedió a las 5:30 de la tarde. Ese día yo había estado trabajando en la consulta y como a las 7 ya tomé el auto para ir a mi casa por la autopista. Venía escuchando la radio como tantas otras veces y de repente un flash. Tiran un flash y ahora en Costa Rica hay un secuestro, no se sabe, han habido balazos, no se sabe lo que pasa. Yo venía como escuchando tantas otras cosas y no, nada especial. Y a cada rato empezaban a tirar nuevos flash noticias y empecé a quebrantarme. Y la verdad es que de alguna manera yo no sabía lo que me pasaba. Y mientras la gente estaban hablando y mandando noticias y se hablaban entre ellos, yo empecé a llorar. Y me di cuenta, en mi mente empecé a pensar, ¿será esto Dios? Y empecé a preguntar, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Señor? Fue tan fuerte que tuve que salir de la autopista, tuve que parar y sencillamente llorar por lo que ahí estaba pasando. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Esa noche, como a medianoche, el noticiero confirmó que habían 4 muertos. Y mientras veía la noticia, no podía parar de llorar, que absolutamente quebrantado por la noticia. Pasó un rato y Dios me habló y me dijo esto es lo que yo siento ante el dolor humano y ante la muerte de un ser humano. Yo quiero que tú lo sientas. Nunca más he podido ser igual, con un proceso de transformación del corazón. Mi corazón, tu corazón tiene que ser transformado. ¿Sabes? No tienes opción. Eres llamada a amar a Dios y amar a las personas como Dios las ama. ¿Cuántos conocen el texto de Juan 3:16? ¿Cuántos lo conocen? ¿Sabes? Sentí de parte de Dios que teníamos que leerlo en voz alta, recitarlo en voz alta. Porque lo que está en este texto es el corazón de Dios. Aquí está el corazón de Dios. Así que quiero pedirte que me acompañe aquellos que lo saben, o si tú quieres buscarlo en tu Biblia, Juan 3:16, lo vamos a leer. Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿de qué manera? Dio lo mejor que tenía, dio a su Hijo. Si tú eres papá o eres mamá, probablemente coincidirás conmigo. No hay dolor más grande de ver sufrir a un hijo. ¿Cuánto será verlo morir? Pude entender el corazón de Dios y pude ver la gracia y la misericordia de Dios. Quiero concluir diciéndote esto. A finales de febrero de este verano, estábamos con un grupo de la iglesia en Misiones, en Cuba. La noche anterior del viaje de vuelta a Chile, todos quienes fuimos parte de este grupo, decidimos hacer un esfuerzo y quisimos invitar al pastor Lázaro y su esposa Dayanis, son las cabezas de los pastores principales de todo el grupo, a una cena de despedida. Sabíamos 2 cosas. Sabíamos que ellos jamás podrían tener esa cena, a la cual nosotros pensábamos invitarlos. Y sabíamos también que estábamos retribuyendo sus muchas atenciones. Estábamos muy conscientes que mucho de lo que ellos nos dieron, lo que nos entregaron, nos dieron de comer, los lugares donde estuvimos,
fue con mucho sacrificio y probablemente se negaron a sí mismos para que nosotros lo tuviéramos. Sabíamos eso en nuestro corazón. En la cálida noche de La Habana, mientras nos encontrábamos sentados en uno de los pocos restaurantes que hay para turistas en la ciudad y donde es muy raro ver a cubanos poder entrar, con alegría y satisfacción empezamos a recordar lo que habían sido 5 días intensivos de trabajo con distintas iglesias, con las distintas personas. Anécdotas venían, recuerdos venían, comentarios venían. Cuando llegó el momento para que eligiéramos lo que teníamos que comer. Cuando llegó el mozo con la carta, repartió entre todos los que estábamos ahí y empezaron las típicas preguntas. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué es esta cosa? Y esto es típico de Cuba. Y todos preguntaban y todos rápidamente eligieron algo porque la verdad a esa hora ya había hambre. En un momento observé al pastor Lázaro y a su esposa. Ellos leían la carta una y otra vez y no pedían. Dándome cuenta de esto, pensé, él estará pensando que tiene que pagar. Y le dije, pastor, pida más. No se preocupe por el precio. Nosotros estamos a estar invitados a ustedes. No tenga temor, pídalo nomás. Siguieron viendo, tuve que insistir hasta que pidieron un plato. Seguimos conversando mientras nos comenzaron a servir tremendos platos. La verdad, tremendos platos. Para el deleite de nosotros, las tallas iban y venían con respecto al plato. Tengo un par de fotos ahí, no quiero exponer a nadie, pero vamos a las fotos. Ahí está el pastor Lázaro, el que acá apenas se ve, mira eso. Un tuto de brontosaurio. No, ahí no va. Estábamos en eso. Cuando el Espíritu Santo llamó mi atención al pastor, lo empecé a observar. Yo no sé si todos se dieron cuenta, Ceci se dio cuenta. Lo empecé a observar porque era como sentir de parte de Dios, míralo, obsérvalo. Y al contrario de todos los que estábamos ahí, que estábamos felices y bromeando, él no se veía feliz. Su mirada se veía triste, apagada. Tratando de ser criterioso, me cuesta, y de no exponerlo, le pregunté en voz baja, pastor, ¿le pasa algo? Me miró y me dijo con pesadumbre, mi hermano, me cuesta comer este plato. ¿Por qué, pastor? ¿No le gusta? No. Es que lo que me estoy comiendo es el sueldo que gana un cubano durante todo un mes. Y me duele comerlo. Me quebranté profundamente y tuve que hacer esfuerzos por no llorar. Y continué comiendo mientras el Espíritu me llevó a observarlo profundamente y miré su extrema delgadez. Empecé a preguntarme en mi mente, ¿será por falta de comida o por mucho ayuno para tener la protección o la guía de Dios? ¿Será por la atención constante que significa pastorear en una iglesia que es clandestina? ¿Será por las veces que los han ido a buscar para tener reuniones con los líderes del partido que gobiernan la isla? ¿Será por la posición constante que soportan de los vecinos? Que les hacen cosas, les meten bulla, los molesta. ¿Será porque en ocasiones tiene que compartir los pocos recursos que tiene él para su propia casa con hermanos de la iglesia que no tienen comida? ¿Lo haría yo? Me pregunté, ¿lo haría yo? Me parecía escuchar la voz de Dios preguntándome, ¿lo harías tú, Leo? No me atreví a responder. Señor, solamente tú sabes si lo pudiera hacer. ¿Sabes? La Biblia y la historia nos dicen que aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, en una pequeña aldea de Palestina llamada Belén de Judá, nació un niño en un miserable pesebre. No es el pesebre que usamos para Navidad. Es un pesebre maloliento, lleno de excretas, todo lo que los animales hacen. La Biblia nos dice que después de viajar varios días a pie y en mula, sus padres llegaron a la ciudad, a Belén, y no encontraron un lugar donde poder pasar la noche. Un lugar digno donde pudiera haber un nacimiento. Ese niño no era cualquier niño. Ese niño era el Hijo de Dios. Él lo tenía todo y decidió vivir con nada. Él tenía la vida de un rey, pero prefirió dar su vida de realeza por vivir entre nosotros como cualquier otro ser humano para que pudiéramos conocer a Dios, para que pudiéramos conocer su amor. ¿Eso me puedes pasar?
En el libro de Juan, en lo que se conoce como la oración intercesora de Jesús o sacerdotal de Jesús, Jesús está orando a su Padre por él y por sus discípulos. Y en un versículo dice claramente: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la creación del mundo. Él era rey y vino a nacer aquí, en un mundo de pecado, en un mundo donde prima la muerte y la destrucción. Hay un himno evangélico muy antiguo que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Él vino por mí. Él vino por ti. ¿Sabes? Él fue el primer misionero. Él nos mostró el modelo. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Los evangelios nos dicen que al crecer Jesús y llegar a la vida adulta llegó a ser el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo, que vivió rodeado de un grupo de 12 hombres, los cuales llamó primero a sus discípulos y después les llamó a sus apóstoles, a los cuales buscó, los sanó, les enseñó y les dijo lo importante que eran. Les dijo lo importante que eran para Dios y les dio una tarea que tenían que hacer, lo que Él hizo con ellos, con el resto del mundo. Los evangelios nos dicen que poco antes de su muerte les llamó amigos, mi familia. También nos dicen los evangelios que los amó hasta el fin. De alguna manera, estos hombres fueron la iglesia que Jesús plantó. Esa fue su iglesia. Fue el lugar donde Jesús invirtió su tiempo, su esfuerzo, su dinero. Ahí estuvieron, Él estuvo ahí. Pero Jesús estaba consciente de algo mayor. Él estaba consciente que no solo se trataba de ellos, no solo se trataba de ese grupo, no solamente se trataba de Jerusalén, de Samaria, sino que hasta lo último de la tierra. Podría haberles dicho que siguieran creciendo como grupo, transfórmense en el grupo más grande, para eso los llamé. Podría haberles dicho que tienen que ser la iglesia más grande. Podría haberles dicho que hagan un gran templo, que la gente quede admirada por hacer un gran templo, que tenga todas las comodidades para que la gente esté súper cómoda. Podría haberles dicho que el templo fuera tan grande que fuera una admiración. Podría haberles dicho que las autoridades se iban a admirar de lo que ellos hacían. Y solamente les dijo: id y entrega lo que recibiste. Entrega lo que recibiste. Jesús le dijo: no se queden aquí. No se queden aquí. Vayan por el mundo. Empieza por tu prójimo. Empieza por tu ciudad. Avanza a la ciudad vecina. Abarca tu país. Y anda hasta lo último de la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas personas se están perdiendo? ¿Sabes? Me puse a reflexionar. Qué distinto sería si solamente una persona, cada cristiano que hay en el mundo hoy día, tocara a la vida de una sola persona. ¿Sabes cómo cambiaríamos el mundo? ¿Sabes cómo cambiaría este mundo? Si tú lo hicieras, si nosotros como iglesia nos propusiéramos tocar la vida de una persona, ¿sabes que tendríamos que hacer 2, 3 o 4 reuniones? Una persona. Y el Señor nos dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Pónganse de pie. Hace un rato cantamos una canción que yo lo dije hace como 2 domingos atrás, 3 domingos atrás. Es un clásico en la iglesia Viña. Que tu gloria caiga aquí. Pero no es porque caiga nomás. No es para que nosotros estemos llenos de la gloria de Dios. Sí, Dios quiere eso. Pero es para que la llevemos a las naciones. Llena este lugar con tu olor, con tu aroma, Señor. Para que seamos impregnados y este perfume de Dios podamos darlo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela. Para eso hemos sido llamados, para bendecir al mundo. Vamos a cantar esta canción, si podemos tener la letra. Pero cuando cantamos la canción, cantemos la canción. Te quiero pedir algo bien especial. Sal del lugar donde estás y acércate a cualquier persona a la que Dios te muestre. Canten juntos. Si tienes que orar, ponte a orar por la persona. Ponte a orar por transformaciones del corazón. Y si tú necesitas ser transformado, dile a la persona que está orando por ti: yo quiero tener el corazón de Dios. Yo quiero cambiar, quiero ser así.